Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Binolo, quien es doctor en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y doctor en Teología de la Universidad de Estrasburgo, también Francia. Actualmente profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Estefan. Buenos días, Edison. Esta semana, Stefan Binolo probablemente culminará la presentación de la serie temática El Estoicismo en este capítulo 8. O sexto, ¿cierto? Perdón. Adelante, Stefan. Buenos días, Edison. Muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, esta semana nos toca ahora sí entrar en los conceptos propiamente políticos de la filosofía estoica. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos intentado mostrar de qué manera la ética estoica funcionaba a raíz de ciertos círculos concéntricos a los cuales pertenecemos? Primero el yo, después la pareja, finalmente la comunidad. Y habíamos señalado que a medida que la ética y que el cuidado, que la lógica del cuidado se va extendiendo a estos círculos más amplios, pues nos íbamos poco a poco alejando de la ética naturalista que está de cierta manera programada dentro de cualquier ser humano con la idea según la cual estoy naturalmente programado para cuidar de mí mismo. La semana pasada habíamos llegado al tercer nivel de la ética, que era ese momento en el cual de repente teníamos que dar el salto del cuidado de mi propia comunidad y por lo tanto el cuidado de las personas con las cuales mantengo algún tipo de vínculo natural, algún tipo de vínculo de la sangre, a el cuidado mucho más general de personas exteriores a mi comunidad con las cuales no mantengo ninguna relación de sangre. Pues justamente este es el cuarto nivel de la ética estoica y es ahí donde de repente van a entrar y van a jugar de manera importante los conceptos políticos. Por la razón siguiente. Ven que a partir del momento en el cual ya no existo únicamente dentro de mi pequeña comunidad humana, sino que entro dentro de los círculos que me hacen salir de esta comunidad humana, pues es cuando realmente comienzo a existir de una manera propiamente social. Propiamente social en este sentido que no es que no exista sociabilidad dentro de la comunidad, pero todos bien sentimos que la sociabilidad tal como se plantea dentro de una comunidad siempre se fundamenta sobre papeles naturales. Cuando los estoicos piensan que al contrario, a partir del momento en el cual comienzo a existir por fuera de una comunidad natural, es el momento a partir del cual comienzo a experimentar
papeles absolutamente convencionales, es decir, papeles absolutamente políticos. En este sentido que todos bien sentimos que existe una gran diferencia entre mi ser padre dentro de la pareja que formo con mi esposa y mi ser profesor dentro del mundo académico ecuatoriano. En un caso se trata de un papel que se fundamenta sobre cierta naturaleza, en el otro caso se trata de un papel absolutamente convencional, de un papel que solo puede existir, de hecho, si es que existe cierta estructura social que reconoce la posibilidad de que exista algo como un profesor. Pues en este cuarto nivel de la ética es el momento a partir del cual voy a intentar adecuar mis acciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso en la cuarta semana? Es el momento en el cual voy a intentar adecuar entonces mis acciones con esos diferentes papeles políticos. Dado que todavía no soy un sabio y que no sé realmente lo que soy, pues como mínimo, como sé que soy docente, puedo intentar ser un buen docente. Puedo intentar ser un buen ciudadano. Y es poco a poco, piensan los estoicos, dentro de esas relaciones sociales, que voy a poder no solo realizarme plenamente, sino de manera retroactiva también comenzar a entender qué es lo que soy cósmicamente, qué es lo que soy ontológicamente realmente. Entonces ven que toda esta lógica de los círculos concéntricos pues nos lleva casi a dibujar lo que podría ser una historia ética de la humanidad, que consistiría en decir que la humanidad avanza, la humanidad mejora cuando el círculo del cuidado crece. Y de hecho es una idea muy interesante, incluso para poder seguir pensándola hoy. Vean, por ejemplo, cómo hoy en día en ética estamos integrando dentro de los círculos del cuidado a seres o a entes que no participaban realmente de esos círculos antes. Ven, por ejemplo, el hecho que hayamos integrado a los animales no humanos, el hecho que hayamos integrado a la naturaleza, el hecho que probablemente relativamente rápido también se vayan a integrar en las relaciones éticas ciertas relaciones con los robots. Pues forman parte de una especie de extensión de la lógica del cuidado, y obviamente esta extensión de la lógica del cuidado para los estoicos es un verdadero avance, es un verdadero progreso de la humanidad. Entonces ven que para los estoicos del yo al mismo cosmopolitismo existe un verdadero progreso moral de la humanidad. Y es ahí donde entra justamente el papel de la política. Y es ahí donde entra por la razón siguiente. Tal como los estoicos señalan, si bien estos círculos, tal como nosotros mismos lo hemos hecho por razones explicativas, se pueden pensar de manera separada, en realidad no existen de manera completamente separada. No es que yo, Estefan, de vez en cuando sea yo, de vez en cuando sea esposo, de vez en cuando sea francés y de vez en cuando sea ciudadano del mundo. En realidad, esas cuatro identidades coexisten constantemente en mí, y no solo coexisten en mí, sino que tal como dicen los estoicos, interactúan las unas con las otras. E interactúan las unas con las otras de dos maneras diferentes. Primero, interactúan del centro a la periferia. En este sentido que, para poder pasar al nivel de círculo superior, debo haber resuelto las dificultades del círculo inferior. Por así decirlo, no puedo realmente llegar a cuidar de los otros si no pude de momento cuidar mínimamente de mí mismo.
por lo que existe un impacto de lo inferior sobre lo superior. Pero también existe, señalan los estoicos, un impacto de los círculos superiores sobre los círculos inferiores. Todos bien saben que mis relaciones sociales, incluso mis relaciones sociales más lejanas, pues tienen un impacto psicológico directamente sobre lo que yo soy. También entendemos hoy en día con el concepto de antropoceno que tenemos un impacto sobre la totalidad del cosmos tal como es. Por lo que todos esos círculos no se deben pensar de manera absolutamente separadas, sino que constantemente una verdadera ética siempre se plantea como una ética del orden, una ética de la armonía. Es imposible que el círculo más alto de la ética, es decir, el círculo que abarca a la totalidad de la humanidad, pueda estar establecido si no sé cuidar de mí mismo. Y al revés, en una situación política completamente caótica, será muy difícil que yo pueda encerrarme en mí y cuidar mínimamente de la persona que soy. Por lo que entendemos que para que esos círculos se puedan articular, para que esos círculos puedan ordenarse, es necesario que existan ciertas condiciones políticas que favorecen el hecho que esos círculos se puedan ordenar. De ahí la importancia de la política en tanto que armonía y en tanto que orden. Pero obviamente hay una pregunta que surge ahí inmediatamente, que es la siguiente. Si es que la política, tal como la piensan los estoicos, tiene como objetivo garantizar la armonía de esos diferentes círculos éticos, pues no será entonces que es una pura política conservadora, que es, por así decirlo, una pura política que va a tender a preservar cierta armonía de esos círculos, pero a cualquier costo. Es decir, una política en la cual nunca podamos realmente avanzar, nunca podamos modificar absolutamente nada, sino como el único objetivo es el orden, pues sería una política conservadora del orden cósmico. Pues obviamente no. La política estoica no funciona de esta manera, y de ahí que podamos contestar a la segunda pregunta que habíamos planteado: ¿qué tanto ser estoico es únicamente someterse al orden tal como existe? Pues los estoicos contestan explícitamente que no. Y contestan que no por una razón muy simple. No se trata en el estoicismo de someterse a cualquier tipo de orden. De hecho, tenemos muchos textos estoicos en los cuales los mismos estoicos hacen el elogio de Sócrates, que resistió frente al tribunal que lo condenó a muerte. Por así decirlo, vamos a tener que distinguir el hecho que yo pueda eventualmente someterme incluso a sistemas absolutamente duros, siempre y cuando respeten cierto tipo de orden, y el hecho que también pueda existir cierto derecho a la resistencia en caso que un sistema político esté ordenado sobre un tipo de orden que no es un tipo de orden adecuado. Y de hecho, tanto Zenón como Crisipo hablan ya, imagínense, hace tantos siglos, del derecho de reserva del sabio estoico. Y eso es lo que nos permite explicar la segunda parte de la frase que habíamos comentado la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos señalado que Crisipo decía que el sabio participará en la política, el sabio estoico, el sabio participará en la política si nada lo impide? Y hoy debemos comentar esta segunda frase de la cita,
si nada lo impide. Para entender este si nada lo impide, pues debemos entender que cuando los filósofos estoicos hablan de la ciudad y por lo tanto de la polis que existe en la palabra política, constantemente distinguen entre dos ciudades diferentes. Primero existe lo que podría llamarse la pequeña ciudad. La pequeña ciudad es las ciudades tal como existen hoy en día o tal como existían en aquel entonces dentro de cierta realidad histórica, social, política, cultural, etcétera, etcétera. Eso se trata de las ciudades pequeñas. Por otro lado existe lo que ellos llaman la gran ciudad. Y la gran ciudad, en este caso, se trata de la totalidad de la comunidad humana. Una de las mejores maneras para entender esta diferencia entre estas dos ciudades sería de distinguir entre la política y lo político. Ven que la política es el campo de organización de la vida colectiva. Pero lo político es el campo de organización de la vida colectiva. Pero no se necesita de instituciones políticas para estar en lo político. En este sentido que todos bien entendemos que yo mantengo relaciones políticas en mi pareja y en mi familia, en este sentido que existen derechos, deberes, relaciones de poder, etcétera, etcétera, sin que exista entre nosotros instituciones propiamente políticas. Por lo tanto, lo político es únicamente lo que gestiona la organización de una comunidad humana. Algo muy diferente es la política, dado que la política, en cambio, es la organización institucional del campo de lo político. Pues toda la política estoica se va a fundamentar en la idea según la cual el estoico debe necesariamente participar de la primera, es decir, debe necesariamente participar de lo político, de la ciudad cósmica, pero que no necesariamente debe hacer política en el sentido técnico de la palabra. Y esta diferencia entre participación necesaria a lo político, pero participación condicional a la política, es lo que nos permite entender un pequeño texto de Séneca que se llama De Ocio. Es decir, es justamente un texto sobre el problema del ocio en la filosofía. Y en este texto, Séneca, de una manera muy sabia, dice que de vez en cuando el sabio necesita retirarse de la vida política. Necesita retirarse de la vida política para no caer él también en la corrupción, para no ensuciar él también sus manos. Por la razón siguiente: en una ciudad o en un sistema político en el cual todo está absolutamente corrupto, pues en realidad el sabio estoico no debe perder tiempo en intentar modificarlo. Pero el hecho que no deba perder tiempo en intentar modificarlo y que por lo tanto no haga política, no significa que no deba seguir participando del campo de lo político. Es decir, no significa que no deba pensar de qué manera se pueden seguir organizando comunidades humanas por fuera del sistema institucional político. De ahí la importancia del concepto de ocio en la filosofía estoica, que es justamente este momento en el cual el hombre político estoico o el sabio estoico puede parecer retirarse del mundo. Bien es cierto que de vez en cuando el sabio estoico necesita retirarse del mundo y necesita encerrarse en él para volver a encontrar cierta paz. Pero ven que, a diferencia de lo que plantearía alguien como Epicuro, este retiro del sabio estoico no es un retiro definitivo.
sino más bien es una salida de la política para poder seguir siendo un hombre político que puede pensar a las comunidades humanas sin necesariamente pasar por las instituciones políticas. Y eso nos permite entender un último punto del cual quisiera hablarles hoy. Obviamente, el estoicismo, ¿se acuerdan que en la semana 1, en la misma introducción a estas pequeñas sesiones, habíamos señalado que el momento histórico del estoicismo era un momento histórico sumamente singular, dado que era el momento de la expansión del Imperio Romano. Y la expansión del Imperio Romano es el momento en el cual realmente entró en filosofía el problema del extranjero. Obviamente, el problema del extranjero, de cierta manera, casi siempre existió en filosofía. Platón piensa el extranjero, Aristóteles piensa el extranjero, pero bien ven que, por ser pensamientos comunitaristas, tanto Platón como Aristóteles siempre pensaron al extranjero de una manera relativamente negativa. En este sentido que, si bien existe en Grecia dos niveles diferentes de extranjeridad, no sé si se puede decir, dos niveles diferentes, que son por un lado el xenos, que es el extranjero relativamente cercano, que dio la palabra xenofobia, y por otro lado el extranjero muy lejano que se llamaba bárbaros, es decir, el que habla barbarismos, el que no habla griego, pues en ambos casos siempre se pensaba una valoración positiva del centro, el hombre griego, y una desvaloración negativa del extranjero, sea xenos o sea bárbaros. Pues la expansión del Imperio Romano obviamente modificó esta concepción y planteó, por lo tanto, una especie de revaloración del extranjero. Y bien podemos entender por qué razón política se ha podido pensar que era necesario revalorar el extranjero. Muchos siglos después, de hecho en el siglo XX, muchos siglos después de los estoicos, un fenomenólogo, alumno de Husserl, que se llama Alfred Schutz, redactó un texto magnífico que se llama El extranjero, en el cual intenta analizar qué es lo que puede aportarle a alguien ponerse de manera voluntaria en la posición del extranjero. Y eso es exactamente lo que ya encontrábamos en la filosofía estoica, con la necesidad del sabio de vez en cuando de retirarse de la ciudad. Ven que tal vez de vez en cuando una persona sabia deba retirarse de su propia comunidad, no para oponerse a ella, pero simplemente para entenderla de una mejor manera. Por la razón siguiente: existe un debate muy difícil en ciencias humanas que consiste en saber cuál debe ser el grado de penetración del observador sobre la comunidad que observa para poder realmente entenderla. Por así decirlo, para analizar al Ecuador, ¿es mejor ser ecuatoriano o es mejor ser extranjero al Ecuador? Ser un japonés, un chino, francés, lo que sea. Pues los estoicos estarían del lado de las personas que piensan que para poder analizar cierta comunidad es mejor ser extranjero a ella. Y es mejor ser extranjero a ella simplemente porque cuando yo vivo dentro de cierta comunidad y cuando vivo demasiado tiempo dentro de cierta comunidad, las cosas me parecen tan cotidianas, las cosas me parecen tan ordinarias que en realidad ni siquiera las veo. No las veo simplemente porque me parecen lo normal. Pues obviamente es el extranjero, es decir, la persona que viniendo de cierto lugar exterior a la comunidad va a poder, al entrar en ella,
experimentar que ciertas cosas son extrañas en esta comunidad. O como mínimo, como extranjero, va a poder ver cosas que como para él no son ordinarias, como para él no son comunes, le van a aparecer inmediatamente como cosas anormales, como cosas extrañas. Ven, por ejemplo, sería el caso típico de un extranjero que llegase a Quito y de repente diría: pero ¿por qué los buses no se paran en las paradas? ¿No sería más fácil? Pues ven que se necesita de cierta manera, de cierta mirada extranjera para incluso darse cuenta que tal vez no sea obvio que los buses no se paren en las paradas. Pues sucede exactamente lo mismo con el problema del sabio en el estoicismo. De cierta manera, el retiro del sabio de la ciudad de manera geográfica o el encierro del sabio dentro de él mismo para poder pensar responden a esta misma lógica. Pero ven que no se trata de una lógica conceptual y ética absoluta. Se trata de una lógica metodológica. No me retiro para aislarme, no me retiro para poder protegerme de los otros, tal como plantearía Epicuro, sino que en la filosofía estoica me retiro para poder volver a encontrar cierta posición del extranjero, cierta filosofía del extranjero. Por así decirlo, de manera voluntaria, el sabio estoico se va a desocializar para poder en un segundo momento resocializarse. Y en este sentido, bien ven que no se trata, por lo tanto, para nada de decir que el sabio estoico es una persona que se encierra en él, que el sabio estoico es una persona que se retira del mundo. Es exactamente lo contrario. El sabio estoico adopta metodológicamente esta posición de retiro para poder, en un segundo momento y con más conocimiento, habiendo percibido cosas que los otros no pueden ver, porque él supo ponerse en la posición del extranjero, pues podrá regresar a la ciudad, regresar a la comunidad y aportar cosas que los otros miembros no pueden aportar. Entonces, ves, Edison, para cerrar todo lo que hemos comentado de los estoicos en estas últimas semanas, pues bien es cierto que existe en la filosofía estoica esta idea según la cual la ética pasa por cierta sabiduría, esta sabiduría pasa por cierto cuidado de sí, pero este camino se puede malinterpretar si pensamos que el sabio es una persona individualista que se retira del mundo. Eso no es la filosofía estoica. El cuidado de sí es un cuidado cósmico y además la posición de retiro del sabio estoico no es una posición ética, sino una posición metodológica. Me retiro para entender mejor, me alejo para percibir mejor, para poder en un segundo momento regresar a la ciudad. En este sentido, cada vez que encontramos hoy día personas que nos van a hablar del estoicismo en el campo del coaching como cuidado de sí individual, o en el campo de la psicología positiva con el retírate del mundo para ser feliz, son ideas que tal vez tengan otras legitimidades, pero ideas que en ningún caso deberían reivindicarse del estoicismo. Muy bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, nuestro agradecimiento especial al invitado de esta semana, Estefan Binolo, quien ha compartido esta serie temática, el estoicismo, en 6 sesiones. Y a ustedes, Radio Escuchas, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com.
gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.